Hola, en esta primera parte de tutoriales sobre SPSS veremos aspectos esenciales para navegar el programa, cómo crear y trabajar sobre la base de datos, herramientas de transformación y de selección, entre otras utilidades extra. Mientras que en la segunda parte focalizaremos en los distintos tipos de análisis. Acompáñame mientras recorremos las funcionalidades que ofrece este programa. No olvides revisar las estampas de tiempo para ir directamente a un tema que te interese en particular. SPSS es un software que nos permite crear y manipular bases de datos para luego realizar análisis y cálculos sobre ella. Generar conocimiento útil en base a datos empíricos permitirá luego tomar decisiones de distinto índole. La interfaz del programa es bastante sencilla. Tenemos una barra de pestañas donde podremos acceder a los comandos y una segunda barra de accesos directos, los cuales podremos editar. El mayor tiempo lo dedicaremos en la ventana principal, que a su vez se divide en dos posibles vistas. La vista de datos, donde la primera columna representa los casos y cada una de las columnas posteriores representa las variables que iremos creando. La segunda vista de variables nos permite crear y configurar todas las variables que deseamos utilizar. Aquí, a la inversa de la vista anterior, las variables se ubican en filas y la primera columna representa el número de variable. En el caso que empecemos desde cero una base de datos, el flujo de trabajo será primero comenzar por la vista de variables, definirlas primero para luego en la visión de datos cargar los casos. Para cada variable podemos establecer una serie de parámetros y en tanto que al definir cualquiera de ellos se creará la variable. El nombre es el código de identificación de la variable y es lo que se reproducirá en la tabla de casos. Aquí son limitados los caracteres que podemos utilizar. Por ejemplo, no podemos usar espacios. Tendremos la posibilidad de usar la etiqueta para ampliar la información de la variable. Esto permitirá posteriormente reconocer cada una de las variables en el caso que usemos códigos para el nombre. Además, servirá para imprimir esta información en las tablas y gráficos que utilicemos posteriormente. Otro parámetro importante es definir el tipo de valores que tendrá la variable, ya que esto luego limitará los datos que se pueden cargar. La opción por defecto quizás sea la más frecuente, que son las variables numéricas. Son aquellas que utilizarán todo tipo de números. Otro tipo común es la cadena. Utilizaremos este tipo de variable en caso de variables de texto, como ser los nombres. En este caso usaremos el tipo numérico y podremos, para mantener el máximo nivel de orden en la base de datos, decidir cuántos decimales limitaremos la variable. En este caso de la edad mantendremos en 0. Definir la medida de la variable es central, ya que impactará en todo lo que hagamos a posterior con las variables. El programa distingue tres tipos de categorías. Hagamos una digresión para ver cada una de ellas. Las variables nominales son aquellas utilizables para definir categorías. Aquí no hay ningún orden entre los valores y solo se utilizan para diferenciarse entre sí. Las variables ordinales son también para definir categorías, pero en este caso se presupone que hay un ordenamiento entre ellas. Por último, las escalares implican el uso de escalas numéricas, sin limitaciones de categorías y donde además de ordenamiento hay presencia del 0. Ejemplos de nominales serían la nacionalidad, el barrio, el estado civil, todos casos en los cuales no se puede decir que un valor es superior a otro. En las variables ordinales sí tiene que haber un orden, entonces podemos mencionar, por ejemplo, las variables de respuesta Likert, donde se mida satisfacción, donde entendemos que un valor bajo es menos satisfacción y un valor alto es mayor satisfacción. En ese caso estamos en presencia de variables ordinales.
Ejemplos de escalares son la distancia en kilómetros, el peso en kilogramos, la temperatura y todas aquellas variables que no tengan alguna limitación en cuanto a su categoría. Ahora sí podemos entender la función del parámetro valores. Creemos una nueva variable que servirá para contener los grupos diagnósticos. Por lo tanto, será considerada nominal y dentro de los valores definiremos las categorías posibles y el código asignado a cada uno. Tendremos en primer lugar el primer grupo será de test y el segundo será el grupo placebo. Asignar los grupos y de valores nos facilitará luego el proceso de carga y ordenamiento en la visión de datos. Para entender mejor cómo funcionan estos valores, vamos a la vista de datos donde crearemos un caso al azar. Al asignar un valor a cualquiera de las variables, automáticamente se creará el caso. Como podemos ver, este toma otro color en relación al resto. Si vamos a la variable categórica que acabamos de crear, podremos ver que aquí están presentes las dos categorías o valores que le habíamos asignado en la vista de variables. También podemos escribir directamente el número que le habíamos asignado y de esta forma se pondrá automáticamente el nombre que está asociado a ese número. En el caso en que no puedas ver los nombres, es por esta opción que reemplazará los nombres por directamente el valor. El parámetro perdido es de uso más avanzado y nos sirve para resolver el problema de los casos perdidos. Puedes encontrar más información sobre este parámetro en otro de mis videos. Creemos ahora una nueva variable para definir los nombres. En este caso usaremos simplemente el tipo cadena y no necesitaremos completar ningún otro de los parámetros. Ahora a esta variable la podemos arrastrar hacia el primer lugar para definir el mejor orden que deseamos que tenga la base. Para completar los ejemplos de tipos de medida, creemos una nueva variable que contendrá el tipo de estudio. En este caso usaremos una variable numérica. Será ordinal, ya que, como vimos previamente, el nivel de estudio puede ser ordenado. En los valores le asignaremos un orden ascendente, donde el primero será educación primaria, el 2 secundaria y el tercero universitario. Así completamos algunos ejemplos para abordar los principales tipos de medidas. Algo que habrás notado al realizar alguna operación en el programa es la apertura de una nueva ventana de resultados. Aquí se imprimirán todas las acciones que se vayan realizando. Esta ventana, si bien estará relacionada al trabajo que realicemos sobre la base, es independiente del archivo original, por lo cual las modificaciones no afectarán a la base en sí, y podremos guardarlo como un archivo aparte para tener un registro de los resultados que vamos imprimiendo. En la pestaña Datos encontraremos toda una serie de herramientas para manipular los casos en la base de datos. Veamos primero la opción Dividir. Esto nos permitirá imprimir resultados segmentando por alguna de las variables. Probemos en este caso utilizar la variable categorías. En primer momento definiremos que usaremos esta variable para dividir y en principio
al aceptar no veremos ningún cambio. Sin embargo, en el cuadro inferior se nos indicará que la división se encuentra activa, y si entonces realizamos algún análisis, por ejemplo un análisis descriptivo, se replicarán los resultados para cada grupo que integra la categoría. De esta forma, podemos encontrar que si la variable de categorías tenía 3 grupos, los resultados estarán divididos en 3 secciones. La opción fundir nos permitirá añadir casos que provengan de una base externa, una opción útil para cuando la carga la realizan diferentes fuentes de forma independiente. En el caso de que las bases no coincidan, en las variables podremos decidir cuáles conservar y cuáles descartar. Al fundir las bases de datos, podemos observar entonces cómo al final se anexan aquellos casos que pertenecen a la base externa. Una herramienta de mucha utilidad es la selección de datos, ya que muchas veces necesitaremos segmentar y limitar los casos a los cuales someteremos los análisis. Esta forma de trabajo no destructiva, digamos, nos permitirá analizar un fragmento de la muestra sin necesidad de alterar de forma definitiva la muestra borrando casos. La opción por defecto estará ubicada en todos los casos. Esto significa que el análisis tomará la totalidad de la muestra. La opción aleatoria nos permitirá seleccionar un porcentaje del total de forma aleatoria, lo cual puede tener sus usos si queremos probar analizar un pequeño fragmento de la muestra. Notarás que ahora algunos casos aparecen tachados con una línea y en la parte inferior nos indicará que el filtro está activo. Esto significa que en los próximos análisis estos casos no serán considerados. La selección por rango nos permite seleccionar un grupo de casos en base al inicio y el final. Esta opción combinada con el ordenamiento de las variables puede resultar interesante para elegir un grupo de personas. Sin dudas la opción que más posibilidades nos trae es la selección de forma condicional. Exploremos un poco. Aquí tendremos la posibilidad de crear argumentos booleanos usando distintas funciones y a nuestras variables. Probemos, por ejemplo, seleccionar a los menores de 40 años. Aquí podemos observar que los casos que no son tachados son aquellos que tienen menos de 40 años. A este argumento le podemos agregar una nueva condición. Digamos, además de ser menores de 40, pertenecen al grupo test, que tiene el valor asignado como 2. Ahora vemos que los casos que no son tachados son aquellos que tienen menos de 40 años, pero que también pertenecen al grupo 2, al test. Algo que habrás notado al usar la selección es que al final nos creará una nueva variable temporal que pertenece al último filtro utilizado. Esta variable arrojará un 1 en el caso seleccionado y un 0 en los que no. Ahora lo interesante es que podemos guardar este filtro, pero para ello deberíamos cambiarle el nombre. De lo contrario, a la próxima selección este será reemplazado por los nuevos datos. Ahora, al realizar otra selección, se creará una nueva variable de filtros, quedando guardada la que nombramos. Guardar los filtros es muy útil. Esto nos permitirá reorganizar y ordenar los casos seleccionados y además nos permitirá filtrar fácilmente los casos cuando abramos nuevamente el documento, ya que los filtros se reiniciarán. Cuando querramos reutilizar este filtro, simplemente iremos a seleccionar casos y le indicaremos que seleccione a partir de la variable del filtro casos mayores a 0. De esta forma, todos los valores de 1 serán seleccionados. La transformación de variables es un procedimiento que nos permitirá presentar de forma adecuada los datos para luego poder hacer los análisis. Ahora veamos las principales herramientas para transformar las variables.
Calcular variable nos permitirá crear una nueva variable a partir de constantes y de las variables presentes. Aquí podremos sumar los datos en una única variable o aplicar todo tipo de fórmula aritmética. Probemos sumar las tres variables ordinales para crear un puntaje único. Aquí no las podemos identificar, pero es porque se están mostrando las etiquetas. Con el clic derecho podemos cambiar para que se muestre el nombre reducido. Ahora que las identificamos, indicamos el nombre de la nueva variable y luego a crear el argumento. Contar nos servirá para crear una nueva variable que contenga el conteo de las veces que está presente cierta información en las variables de origen. Esta opción es muy útil para variables categóricas u ordinales. Por ejemplo, supongamos que queremos saber la cantidad de veces que las personas obtuvieron respuestas de puntaje máximo en el test. Para ello, crearemos primero el nombre y pasaremos a definir los valores. En este caso solo nos importa la primera variable y en los valores añadiremos el 5. Al aceptar nos creará la nueva variable donde nos cuenta una vez los casos que puntuaron un 5. Ahora podemos replicar este proceso pero sumando todas las variables del test. Usar el mismo nombre reemplazará la variable que creamos recientemente, pero ahora contará todas las veces que se puntuaron con 5 en las tres variables. Recodificar valores es una función muy útil que nos permitirá cambiar la forma en que se presentan una serie de datos. Podremos, por ejemplo, condensar rangos de respuestas en unos pocos valores categóricos. Recodificar en otra variable es una opción más segura, ya que nos creará una nueva variable con los cambios, dejando intacto la variable de origen. Esto va en orden a una forma de trabajo no destructiva. En tanto que recodificar la misma variable la cambiará y no hay vuelta atrás para este procedimiento, a menos que tengamos un backup del documento. Supongamos en este caso que queremos crear dos categorías de edad, menores y mayores de 40 años. Para ello seleccionaremos la variable edad, crearemos un nuevo nombre para la variable a crear y vamos a valores nuevos y antiguos para crear el argumento. En este caso usaremos entonces el rango en el valor antiguo para identificar las variables de 0 a 40 y el valor nuevo que le asignaremos será el 1. En el grupo 1 entonces estarán todos los casos con valores comprendidos dentro del rango seleccionado. Ahora para el resto tenemos dos opciones. Una es indicarle como valor antiguo de 41 a 99, o bien si se trata de la última variable, escoger más fácilmente la opción todos los demás valores, a lo cual le asignaremos el 2. Como resultados tendremos una nueva variable dicotómica donde podemos ver que los mayores de 40 tienen un 2 y los menores un 1. Reemplazar los valores perdidos nos permitirá acceder a algunas técnicas de imputación de datos, como ser el reemplazo por la media. Así podremos rellenar con algún valor a los casos que quedaron en blanco por algún motivo. Esto será requisito para luego realizar algunos análisis. Puedes ver más información en este otro video. Un tipo de análisis muy sencillo que sirve para generar un primer pantallazo de la información es el análisis de frecuencia. Útil en variables categóricas y ordinales, nos servirá para saber cuántas respuestas de cada tipo existen en las variables. Además, podremos solicitar información extra como mínimos y máximos. Aquí, además de las frecuencias absolutas, tendremos las relativas en porcentaje. Los análisis descriptivos son útiles para las variables escalares.
Aquí le solicitaremos la variable resistencia, que es de este tipo, y podremos calcular algunas medidas básicas como la media, la desviación y algunos valores relativos a la distribución de los datos, como la simetría y la kurtosis. Una forma muy sencilla de cruzar datos es recurrir a las tablas personalizadas. Aquí podremos ubicar las variables en los distintos ejes para obtener información según grupos. Por ejemplo, busquemos obtener la media de edad para cada categoría diagnóstica. Ahora bien, ampliemos la tabla solicitándole algunas otras medidas relativas a la edad como la desviación. SPSS nos da la posibilidad de crear algunos tipos de gráficos para acompañar la información de forma visual. Lo primero que debemos hacer aquí es arrastrar el tipo de gráfico que deseamos y luego de forma similar a las tablas arrastrar cada una de las variables. En la visualización se nos ofrecerá una vista tentativa que no necesariamente será la forma que adopte el gráfico final, pero nos ayudará a hacernos una idea. Aprender a usar la sintaxis es completamente opcional, ya que no ofrece nada que no se pueda realizar en las pestañas de trabajo. Sin embargo, su potencia radica en que podremos agilizar mucho los procedimientos e incluso guardarlos para poder repetirlos posteriormente. Ahora bien, ¿qué es la sintaxis? Todo procedimiento que realizamos en el programa puede traducirse en un cierto código. Al configurar un análisis, SPSS lo escribirá por nosotros y lo ejecutará como comando. Sin embargo, podemos ir directamente al código y modificarlo por nuestra cuenta. Quizás hayas notado, cuando se realiza alguna operación antes de aceptar, tenemos una opción de pegar. Esta opción automáticamente nos abrirá una nueva ventana de la sintaxis e inmediatamente pegará el código del procedimiento que hemos configurado. Aquí, a modo de ejemplo, usamos la sintaxis del procedimiento para agrupar las variables de edad que hicimos previamente. Ejecutar este código es el equivalente a aceptar en la ventana de recodificación. Ahora bien, podemos modificarlo desde la sintaxis para lograr resultados distintos. Aquí replicaremos el procedimiento, pero creando una nueva variable que se llame igual solamente que con un 2 al final. Una vez cambiada la sintaxis, seleccionamos y ejecutamos el comando. Como te darás cuenta, las posibilidades son infinitas. Aquí podríamos guardar cadenas enteras de órdenes y comandos para luego replicarlas en otras bases de datos. Probemos, por ejemplo, guardar el análisis de frecuencia que realizamos previamente y también el de los descriptivos. Al seleccionar todo este grupo de comandos y darle play, se repetirán todos los procedimientos en un mismo instante. En esta parte de la serie de videos repasamos las principales técnicas para manipular datos y transformar las variables, paso esencial previo a los análisis. En la segunda parte entonces nos focalizaremos más en los análisis complejos que podemos realizar en este programa. Espero que te haya servido y gracias por ver.